Nuestro Archivo Histórico Municipal de Posadas es un lugar que deberíamos atesorar mucho porque es la reconstrucción de la memoria documental colectiva que fue absolutamente destruida en aquel incendio intencional del 11 de enero de 1994. Hay gente que seguramente se acuerda. 2 años después, con una ordenanza mediante, salimos a recuperar, reconstruir esa memoria colectiva que nos quemaron, ¿sí? Así que hemos recuperado lo que tenemos hasta hoy. Sí, hay cosas increíbles, pero tomando la fecha de hoy, el tema de Malvinas es un tema muy sensible, que creo que es parte de nuestra ética transmitirlo, contarlo, interesar a los más jóvenes, explicar por qué es tan importante recuperar Malvinas, ¿sí? Es una de las pocas colonias que quedan en manos de lo que fue alguna vez un imperio marítimo, como en el caso de Inglaterra. Malvinas fue usurpada, las Islas Malvinas fueron, o el archipiélago en sí, porque son más de las 2 islas grandes, fueron usurpadas en la primera mitad del siglo XIX, para no aburrir con fechas exactas, y desde entonces se ha tratado de recuperarlas. En el marco de la última nefasta, alucinada y tremenda dictadura militar, la última que tuvimos, lo que no significa que es definitiva, ya en el final de esa dictadura desgastada, endeudada, a lo que era la junta militar que gobernaba el país, se le ocurrió recuperar, entre comillas, las islas mediante las armas. Eso fue en abril de 1982, y ese conflicto bélico, porque no llegó a ser una guerra, no hubo una declaración formal de guerra, duró hasta junio del mismo año. El 10 de junio marca lo que sería la fecha de finalización oficial de ese conflicto, lo que llamamos un tratado de paz, nosotros corrientemente, sin lenguaje coloquial, que después la historia argentina le da el título que tenemos hoy, el Día de la Afirmación o Reafirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas. Está más que probado que pertenecen a la plataforma continental argentina. Esto es cómo se extiende el macizo continental por debajo del mar, ¿sí? Emergen desde el macizo continental, eso está geológica y geográficamente comprobado. Sin embargo, hay toda un reclamo diplomático que tiene mucho que ver con las políticas de los países y la política internacional, que hace que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sean una colonia británica. A partir del gobierno de Néstor Kirchner y en las 2 presidencias de la doctora Fernández de Kirchner, entiendo yo que fueron los momentos diplomáticos que estuvimos más cercanos a un acuerdo, sí tuvimos reconocimiento oficial. Los gobiernos argentinos, si bien han reclamado, salvo el gobierno anterior del ingeniero Macri, el resto de los gobiernos argentinos ha tenido una política bastante clara sobre Malvinas, pero la diplomacia es muy lenta, y el mundo en general, o los países más importantes del primer mundo, no opinaban al respecto mucho, no se definían. Sí, en los 3 gobiernos que te cité hubo definiciones más concretas, pero realmente Inglaterra o la corona británica no devuelve las islas, no a su legítimo propietario, sino a la legitimidad geográfica que tienen. Fue una cuestión de madurez cívica, más que nada. En principio, cuando se planteó el conflicto bélico, la movilización de tropas mayormente estuvo en manos de los que hacían el servicio militar, que eran adolescentes de 18 años en ese momento, y la oficialidad más joven que tenían las Fuerzas Armadas Argentinas. Se hizo prácticamente bajo secreto de Estado. Fue una masacre lo que hicieron, y al regreso a las tropas, a los soldados, literalmente se los escondió. Prácticamente con la historia de que habían sido derrotados, esa fue una excusa así dicha entre dientes, se los escondió, porque la junta militar era consciente de la barbaridad que habían hecho. Con el regreso de la democracia, durante el gobierno del doctor Alfonsín, se le dio prioridad primero al tema de las desapariciones, de las personas desaparecidas, con los juicios a las juntas militares, y lentamente el tema de Malvinas fue tomando cuerpo. Se empezó a hablar muy poco, iba a ser recién en la década del 90, yo te diría que en la segunda mitad de la década de 1990, cuando los mismos excombatientes son los que impulsan se conozca la historia un poco más,
y los grupos de derechos humanos, las instituciones de derechos humanos ya constituidos empiecen a trabajar en el tema. Obviamente, como todo, no fue fácil, pero a partir de los años 2000 sí fue más fácil acceder a determinada documentación, a leer desde otra perspectiva las crónicas de guerra, entre comillas, que las hubo y muchas, pero más que nada se debió a la prédica de los excombatientes y al arduo trabajo de los excombatientes en dar a conocer lo que había pasado. Hay mucho que todavía tenemos que saber de Malvinas, pero es mucho lo que se sabe. Lo que hoy notamos es que hay como un vacío en cuanto a la transmisión. El relato pasó a tomar como un tinte romántico, y no está bueno cuando la historia se cuenta así tan dulcemente. Exacto, sobre todo para los más jóvenes que por ventura Dios o el universo no tienen noción de lo que le estamos hablando, no tienen experiencia en este tipo de barbaridades políticas. No hemos tenido como sociedad ni siquiera el respeto por el tratamiento a estos excombatientes con lo que se llama y se conoce mundialmente como síndrome postraumático. No hemos tenido la sensibilidad como sociedad en cualquiera de los aspectos de la sociedad argentina de tratarlos como se merecen, de darles el apoyo y la contención terapéutica, profesional, económica, que implica haber pasado por semejante momento, ¿no? Hay mucho que debemos todavía sobre Malvinas en sí concretamente y sobre la gente que participó en Malvinas, porque hubo mujeres también participando en Malvinas. Mira, ojalá nunca sepan en carne propia esto que estamos hablando, ¿sí? De estas barbaridades de la historia, ojalá las nuevas generaciones nunca sepan, pero de verdad ojalá tomen conciencia de que todos los días depende de cada uno de nosotros que este tipo de cosas no vuelva a suceder, que uno reclama lo que por derecho le pertenece y obviamente hay que recuperar lo que es de uno, ¿sí? De uno como país, como sociedad, y que por sobre todas las cosas los héroes de la patria no solo son los que están en una estatua de bronce, la mayoría caminan al lado nuestro, tomaba el mate con nosotros antes, la mayoría son nuestros vecinos, parientes, amigos o esa persona que se siente en un colectivo al lado nuestro. En general esos son los héroes de la patria y no tienen una placa que los identifique. A esa gente hay que respetar, hay que valorar y sobre todo